No se quede con las ganas, amada iglesia. Bueno, lo que comentaba el hermano Mario, ¿verdad? Eso es cierto, hermano. Nosotros en pláticas de nuestros inicios en el Evangelio, decíamos, no, yo ¿cuándo voy a estar parado ahí en el altar, en el púlpito? Mucho menos compartiendo la palabra. Pero mire, los planes de Dios son diferentes a los de nosotros, ¿verdad? Así es que sabemos que Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. Y lo queramos o no, hermano, lo que Dios tiene para nosotros, eso va a ser. Aunque lo queramos cambiarlo, que lo queramos mover, no vamos a poder hacerlo. De una u otra forma se va a hacer realidad. Así es que por las buenas, mejor obedecer, ¿verdad? Gloria al Señor. Bueno, es un buen día. Doy gracias a Dios, primeramente, por esta oportunidad que Dios me da, ¿verdad? De poder estar parado aquí nuevamente. Es un privilegio poder compartir la palabra de Dios y también gracias a nuestros pastores por esa confianza, por esa nueva oportunidad de poder que ellos nos brinden, que nos den el puesto de pararnos aquí en el púlpito, que déjeme decirle, no es cualquier cosa. Usted lo puede ver de ahí, el hermano fácil, lo fluye, ya lo voy a ver yo usted algún día aquí. Amén. Así es que, pero son cosas buenas. En anhelar cosas buenas, eso es bueno. Amén. Gloria al Señor. Como usted se ha dado cuenta, nuestros pastores no están en medio de nosotros. Ellos tuvieron que salir de viaje. Fueron a Austin, Texas, por asuntos de que nuestro pastor tiene una hermana en sangre y está un poquito delicada de salud. Así es que ellos fueron a orar por ella y a declarar victoria en su vida, ¿verdad? En el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen que así será? Lo creemos, amén. Pero también van con un propósito, hermano. Así es que estemos orando, van con el propósito de poder levantar una célula en ese lugar. Así es que ellos están trabajando para la obra del Señor, no cesan, no descansan y todo es con un propósito. Declaramos en el nombre de Jesús que pronto vamos a tener una obra allá, vamos a levantar una célula y el reino de Dios sigue creciendo por todos lados. Amén. Gloria al Señor. El jueves ya estarán con nosotros por acá en casa. Amén. Gloria al Señor. Bueno, yo le voy a pedir, si es tan amable, que se ponga sobre de sus pies y quiero llevarlo a la palabra del Señor, que está en Hebreos 1, el 1 y el 2. Amén. Si usted no trae la Biblia, nada más puede levantar su rostro y aquí está en las pantallas. Amén. Y dice de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Versículo siguiente. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Incline su rostro, vamos a hacer una breve oración. Padre Dios, gracias te damos nuevamente por este día que tú has preparado. Señor, sabemos que tu palabra viene con un propósito, Señor, para nuestra vida. Te pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón y que esta semilla pueda caer en buena tierra, Señor, para que pueda dar al fruto al 100 por 1 a tu tiempo, Señor. Haz tu voluntad, Señor, sobre cada uno de nosotros, Señor. Aquí estoy, Señor, me pongo a tus órdenes, Señor, para que uses este vaso, que uses mis labios, Señor, y que todo lo que salga de mi boca pueda edificar a tu pueblo, a tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesús ponemos este servicio en tus manos, declarando que saldremos bendecidos y que saldremos llenos de tu presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y su pueblo dice amén y amén. Den un aplauso y hágame un favor antes de que tome su lugar. Salude a su hermano que tiene a la par, a la izquierda, a la derecha, atrás. Dígale bienvenido, gusto de verte, nos vamos a gozar. Tómese un minutito, amén. Gloria a Dios. Bienvenidos sean una vez más, amada iglesia. Dice lo que me llama la atención y
quiero compartir el tema de este día, ¿verdad? Y lleva por título Diferentes maneras en que Dios nos habla. Si usted sabe, Dios usa diferentes maneras, diferentes formas para hablar a nuestra vida. ¿Cuánto lo cree? Gloria al Señor. Así es que yo le pido que me regale 45 minutos, porque yo sé que usted ya tiene hambre, ¿verdad? Así es que regáleme unos minutitos, 40 minutitos y nos vamos a comer. ¿Amén? ¿Qué le parece? Gloria al Señor. Entonces, una vez más, vamos a ver el texto bíblico, Hebreos 1, el 1 al 2, para que usted se vaya empapando de este tema, ¿verdad? Hebreos 1, 1 y 2. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Si usted vio, hubo profecía, ¿verdad? ¿Qué es la profecía? Es Dios hablando. ¿Cuánto lo cree? Versículo siguiente, número 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. A ver, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Pero yo lo quiero llevar a otro tema para que usted vaya entendiendo. Job 33, del 14 al 17. Y aquí lo vamos a ver mejor. Dice de la siguiente manera, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Versículo siguiente, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo. Amén. Gloria al Señor. Y aquí aparece la introducción. Amén. Muchos de nosotros nos preguntamos, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? ¿Cuáles son las maneras y formas en que Dios habla a nuestra vida, verdad? ¿Cuáles son las maneras y formas en que Dios habla? Cada hijo, y aquí está el detalle, hermano, aquí está lo importante. Cada hijo de Dios debe saber, cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos saber escuchar la voz de Dios. Yo le hago una pregunta, amada iglesia. ¿Usted sabe reconocer la voz de Dios? O a veces usted, ¿será Dios hablándome? ¿Será el enemigo? Y fíjese, Dios usa, hermano, diferentes medios. Cualquier persona, incluso hasta los hijos, para hablar a nuestra vida. Dígame si no. Pero fíjese aquí, aquí está lo importante. Cada hijo de Dios debe saber escuchar la voz de Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces, amada iglesia, como hijos de Dios, sigue diciendo la introducción, como hijos de Dios, yo le digo que usted necesita, si usted no sabe discernir la palabra de Dios, la presencia de Dios y la voz de Dios, anhele eso, pídaselo al Señor. Sin embargo, debido a los afanes de este mundo, esto no se hace realidad hoy. Cada hijo de Dios debe saber escuchar la voz de Dios. Sin embargo, debido a los afanes del mundo, esto no se hace realidad hoy. Ahí se repite, ¿verdad? Pero sí me doy a entender, iglesia, por los problemas, por las circunstancias, por la rutina de nuestra vida diaria, muchas veces no logramos o no hacemos un alto para poder escuchar la voz del Señor. Amén. No tenemos el tiempo para poder detenernos, hacer un alto, meditar y escuchar la voz del Señor. Pero sí tenemos tiempo en invertir en otras cosas que no nos edifican. Dígame si no. Ahí sí tenemos tiempo, pero para las cosas de Dios, ahí no hay tiempo. Amén. Gloria al Señor. Y quiero compartirle tres conceptos de las formas, las diferentes maneras en que Dios nos puede hablar a nuestra vida. Concepto número 1. Dios nos habla a través de la Biblia.
¿Cuántos lo creen? La Biblia, hermano, que es la palabra del Señor, la palabra de Dios es nuestra guía de por vida. Es el manual. Este libro es el manual para nuestra vida. Si nos podemos, si nos metemos a fondo, hermano, en la palabra, ahí podemos encontrar la solución, podemos encontrar la salida a todos nuestros problemas. Si usted necesita un consejo, aquí está. Pero ¿qué hacemos, hermano? Nos da flojera y solo la usamos para dormirnos. Porque sí, cuando usted no le ha pasado, yo le soy sincero, a mí me ha pasado. Cuando abro la Biblia y la empieza a dar un sueño. Dígame si no. Entonces, para eso Dios puso la palabra, para arruñarnos y a la rurro meme. No, ¿verdad? Es con un propósito. Amén. Entonces, por ejemplo, la voluntad de Dios se encuentra en su palabra, hermano. Así como usted ve este librito, ahí está todo. Aquí está la voluntad de Dios, el propósito de Dios para nuestra vida. Pero si no escudriñamos la palabra, no va a suceder nada. ¿Cómo yo voy a conducirme, hermano, en un camino? He decidido hacer un cambio en mi vida, ser una nueva persona, una nueva criatura, como dice la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a conducirme en mi nuevo camino si no conozco lo que hay aquí? Si no conozco las leyes de Dios. Amén. Es decir, si no conozco lo que Dios me está diciendo a través de su palabra, no sé de qué se trata, ¿cómo yo le voy a hacer? Para que usted me entienda un poquito. Por ejemplo, en lo natural, vamos a hablar. Para usted cuando va a sacar la licencia en el DMV, ¿amén? Damos la bienvenida a los hermanos que nos ven a través de las redes sociales, ¿verdad? Cuando usted va a sacar la licencia por primera vez en el DMV, ¿qué es el primer paso que usted tiene que realizar, que tiene que hacer? Estudiar, ¿verdad? Tener un conocimiento, empaparse, a ver de qué se trata, de qué nos habla. ¿O usted cree que en ese examen se va a tratar de que ahí le va a decir que un carro tiene 4 llantas? ¿Es verdad que no? De que un carro para que ande hay que echarle gasolina. ¿Se trata de eso? No. ¿De qué se trata, hermano? De usted que conozca las leyes de tráfico, que usted conozca, que tenga el conocimiento de ese examen, pero lo importante es que usted tiene que estudiar para poder pasar ese examen. Amén. Porque si no estudia, hermano, si no se mete a tener un conocimiento de qué se tratan las preguntas, yo le aseguro que el 99.9999 y todos los 9 que usted le quiera poner, usted lo va a reprobar. Porque usted no se tomó el tiempo para estudiar y empaparse del conocimiento a ver de qué se va a tratar. Amén. Pero yo quiero que me entienda, hermano, que es necesario, por lo menos que usted le dé una ojeada rápido, algo se le va a quedar. Pero usted ya sabe más o menos, en esa ojeada que le dio, usted ya sabe de qué se va a tratar. ¿O me equivoco? Así es que si usted es uno de esos que va y no pasa el examen, póngase en las manos de Dios. Estudie. Dios hace su parte, pero usted haga su parte también. Amén. Y 100% a la primera vez usted lo va a pasar. Amén. Un aplauso al Señor con todo su corazón. Gloria al Señor. Hermano, no sé cuántas, amada iglesia, no sé cuántas veces usted ha escuchado la frase que dice que la palabra de Dios fue escrita por hombres. ¿Usted ha escuchado esa frase? Y esa frase, hermano, se usa como argumento en contra de nuestra fe. Amén. Pero sin embargo, sí, es cierto, fue escrita por hombres. Pero aquí está lo más importante, iglesia, hermanos que nos ven en las redes. Lo más importante es que sí fue escrita por hombres,
pero fue bajo la inspiración del Espíritu Santo. La palabra fue inspirada bajo la inspiración del Espíritu Santo, escrita por hombres. Amén. Así es que vayamos a la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1:20 y 21. Dice de la siguiente manera: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Versículo siguiente. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Fíjese bien. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hubo una profecía. Pero ¿qué tal si usted piensa, no, otra vez la hermana repite lo mismo, dice lo mismo y ya se hace bolas? ¿Qué tal si usted tiene esa mentalidad? Pero es Dios hablando. Tenga cuidado. Dios puede usar a cualquiera de nosotros y derramar ese don de profecía para que Dios hable a su iglesia, para que Dios se manifieste de una forma en que muchas veces no nos vamos a dar cuenta que es Dios hablando. Amén. Gloria al Señor. Sigue diciendo la palabra, 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, aquí está, mira, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Por eso le digo, aquí está todo, ¿no? Todo lo que necesitamos, aquí está. Dios nos habla, pero muchas veces preferimos oír la voz del vecino, del hermano, y pensamos que es Dios cuando no es Dios. Dios va a hablar, hermano, primero a la persona. Usted ha visto a personas, hermanos, hermanas, que Dios me habló que te dijera esto y que esto y esto, pero para ellos, nada. A ellos no les habla. Cuando lo primero es que Dios nos tiene que hablar a nosotros. Amén. Gloria al Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. La palabra de Dios a veces nos da una advertencia, amada iglesia. Nos da una advertencia, nos da una palabra de aliento o una lección, si usted le quiere poner para nuestra vida. Nos da lecciones para que el hombre de Dios esté completamente equipado para toda buena obra. Dios nos equipa para estar preparados a lo que nos vamos a enfrentar en nuestra vida por medio de su palabra. Pero si no escuchamos la voz de Dios a través de su palabra, no vamos a poder escucharlo. No vamos a poder discernir si es Dios, si es el hermano, si es el pastor, si es el anciano, el líder, o el vecino, el abuelo. No, vamos a a confundirnos más. Por eso yo le digo, si usted no tiene el don de discernimiento, pídaselo a Dios. Es muy importante reconocer la voz de Dios. Esto significa que Dios está hablando algunas veces, hermano. Dios nos habla, pero algunas veces Dios, pongámoslo de esta manera, Dios nos está gritando por medio de su palabra. Dios nos está gritando, nos está hable y hable y hable a través de su palabra para darnos instrucciones, para darnos los principios de la vida a través de la Biblia. Amén. Por ejemplo, si usted, hermano, amada iglesia, necesita un consejo para criar a sus hijos, ¿dónde lo va a encontrar? Aquí. ¿Dónde encontramos? Usted que tiene hijos, ¿usted enseña a sus hijos a hacer el bien? ¿Usted los aconseja? ¿Usted los cría de la mejor manera? Seamos sinceros. Dios nos habla sobre eso en su palabra. ¿Problemas en el matrimonio? Aquí.
Problemas, la familia, en el trabajo, aquí está. Problemas de temor, ahí está. Circunstancias adversas, todo está aquí. Todo está en la palabra de Dios y es Dios las 24 horas del día, los 7 días de la semana, hablando a nuestra vida. Amén. Gloria al Señor. Den un aplauso al Señor. Isaías 48:17 dice así: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente y que te encamina por el camino que debes seguir. Amén. Dios nos guía, hermano. Pero si usted no toma el tiempo, hermano, para escucharlo, si usted hace caso omiso a la voz de Dios, el camino que usted va a tomar puede ser el camino equivocado. Dios nos enseña, dice provechosamente, que Él nos va a encaminar en el camino que debemos seguir. ¿Usted cree que Dios nos va a poner en el camino equivocado? No, no. Dios nos va a poner en el camino correcto para recibir las bendiciones y todo lo mejor que Él tiene para nuestra vida. Amén. Gloria al Señor. Concepto número 2. Recuerde, concepto número 1, ¿cuál fue? Dios nos habla a través de la palabra, de la Biblia. Concepto número 2, Dios nos habla a través de los maestros y pastores. ¿Cuántos lo creen? Dios nos habla a través de los maestros y pastores. ¿Alguna vez, amada iglesia, amado hermano, ha estado usted en un servicio, ya sea presente o en internet, diferentes plataformas, ¿verdad? Y usted ha sentido que el mensaje que está dando el pastor es directamente de Dios para usted? ¿Usted ha sentido eso? Cuando el pastor empieza a predicar, empieza a desarrollar el tema y todo lo que dice, hermano, encaja como anillo al dedo en nuestra vida. Pero muchas veces lo vemos en forma natural y decimos, ay, el pastor lo está diciendo por mí. El pastor me sabe esto. El pastor a mí me la está tirando. Dígame si no. No hay manera, hermana. No hay manera de que el pastor pueda exactamente conocer una necesidad, la necesidad de cada uno de nosotros. Así es que usted no se haga lo importante. ¿Usted cree que el pastor va a desarrollar un tema, se va a quemar las pestañas, va a pasar horas, incluso días en desarrollar un tema y que lo va a hacer nada más para usted? ¿Usted cree que va a ser nada más para usted y los demás qué? ¿No necesitamos? Pero muchas veces la mentalidad humana, en lo natural, así es. No, el Señor, yo ya no voy a venir porque el pastor, todo lo que hice me lo dice a mí. No, es Dios usando al pastor. Y si a usted le duele, porque duele, la verdad duele, dígame si no. Porque duele, donde le duela, es ahí donde tenemos que hacer el cambio nosotros. Es ahí donde tenemos que meditar, hacer un alto y decir, bueno, Dios me está hablando, que aquí es donde yo tengo que cambiar, tengo que quitar esto, tengo que ser mejor. No, pero lo tomamos en una forma en lo natural. No, ya mi esposo, mi esposa ya fue chismosa, ya le dijo al pastor y por eso hoy está predicando para mí. No, no. Créame que el pastor es muy difícil que conozca la necesidad de cada uno de nosotros. Es imposible. ¿Qué pasa? Dios lo usa. Por medio del Espíritu Santo le revela. Ha pasado que muchas veces el que trae el tema, hermano, aunque se haya pasado horas, aunque se haya pasado días desarrollando el tema, entrando a la puerta,
el Espíritu Santo le dice, no vas a predicar eso. No vas a predicar eso. Y Dios le da el tema ahí. A ver cómo le va a hacer aquí. El Espíritu Santo va a fluir y le va a poner las palabras. Pero ha cambiado el tema. ¿Por qué? Porque es usado por Dios. Es Dios hablando a nuestra vida. Dios nos habla a través de los maestros y pastores. Créeme, nos quedamos sorprendidos. ¿Cómo sabe? ¿Quién le dijo? Soy nuevo, es la primera vez que llego y ya me está tirando. Dígame si no. No sé a cuántos les ha pasado, ¿verdad? Pero a mí sí. Amén. Entonces, vamos a la palabra de Dios. Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Verso 12. Verso siguiente. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Créame, hermano, que el que está aquí parado, si dice una palabra que dañe, va a caer condenación sobre esa persona. Va a rendir cuentas de lo que decimos, de lo que hacemos. Entonces es de cuidado. Por eso al principio le decía, sí es un privilegio, es una bendición, pero también es una grande responsabilidad pararse y exponer la palabra de Dios. Porque una palabra mal que usted diga, va a caer condenación sobre esa persona. Va a dañar el cuerpo de Cristo. Y estamos para edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Sigamos con la palabra. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, y aquí está, e imitad su fe. Usted ha escuchado que nuestro pastor varias veces lo ha dicho, si usted ha ponido atención, varias veces ha dicho, le reto, hermano, iglesia, a que siga mis pasos. Dígame si no. Yo le reto, a ver, sígame, imíteme. ¿Lo ha dicho o no lo ha dicho? Pero aquí está, hermano. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta, es decir, cuál es el testimonio. ¿Será un buen testimonio? Porque muchas veces nos aconseja, nos habla el hermano, la hermana, y tomamos la palabra, tomamos el consejo. Ni siquiera es de Dios, pero ya lo tomamos. Y peor tantito, la persona no tiene un buen testimonio. ¿Cómo vamos a imitar a una persona que no tiene un buen testimonio, que no tiene frutos? ¿Cómo lo vamos a imitar? ¿Cómo vamos a seguir sus pasos si no son pasos buenos? ¿Sí me entiende? Nos vamos a dañar. Por eso le digo, aquí viene otra vez, poder discernir la palabra del Señor y reconocer esa palabra, si es buena o no. Amén. Entonces, imitad su fe. ¿De quién? Del pastor. Su conducta, su testimonio. Pero si no es un buen testimonio, no lo tome. ¿Por qué cree que nuestro pastor, cuando se para aquí, lo dice sin ningún temor, con una seguridad? ¿Por qué cree que lo dice? Porque no hay nada que temer. No hay nada escondido. Es un buen testimonio y se puede ver el fruto. Amén. Gloria al Señor. Denle un aplauso a Dios con todo su corazón. Dios habla a través de los maestros y pastores. Segunda de Reyes 21:10. Habló pues
Jehová por medio de sus siervos los profetas. Dios usa a los profetas para hablar a su pueblo, para hablar a nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? Gloria al Señor. Pero, amada iglesia, el gran problema es cuando creemos que la palabra dicha simplemente por el pastor o por el hermano, el anciano, el líder que está aquí, que es de ellos y que no proviene de Dios. Muchas veces creemos eso. Y más cuando le digo que nos cae todo como anillo al dedo, que todo coincide con lo que estamos pasando. Amén. Dios te está hablando en todo tiempo. Dios nos está hablando en todo tiempo. Pero tenemos que escuchar, meditar y lo más importante, tomar acción. ¿De qué sirve, hermano, escuchar, meditar en lo que Dios nos dice, pero no hacemos nada? ¿De qué sirve? De nada, hermano. Tenemos que tomar acción. Ya escuchamos, ya reconocimos, ya nos dijo qué hacer. ¿Qué sigue? Tomar acción. Hacer lo que Dios nos dice, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces Dios te guiará por el camino correcto. Cuando meditamos, hacemos un alto y tomamos la acción, téngalo por seguro que es el camino correcto para nuestra vida. Amén. Entonces, volviendo a cómo Dios nos habla, Dios usa y habla a través de los pastores. Dios usa y Dios habla a través de los pastores. Y si usted siente que el pastor le está hablando directamente a usted, déjeme decirle, amada iglesia, que es Dios hablando a su vida. Así es que quite esa mentalidad de que el pastor me está echando, me está tirando. No, es Dios, hermano. Es Dios hablando a nuestra vida. Amén. Oseas 4:6. Aquí está. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, es decir, la palabra de Dios, por la razón que el pastor te está hablando, por la palabra de parte del pastor que viene de Dios, olvidaste la ley de tu Dios, la palabra de Dios, también dice, yo me olvidaré de tus hijos. Y esa palabra es fuerte, hermano. Esa palabra es fuerte. ¿Usted quiere que Dios a la hora se olvide de nosotros, de nuestros hijos? No, ¿verdad? Entonces, escuchemos la voz de Dios. Amén. Gloria al Señor. Denle un aplauso a Dios con todo su corazón. Gloria al Señor. Concepto número 3. Concepto número 3. Dios nos habla por medio de las pruebas. Recuerde, concepto 1, Dios nos habla a través de la palabra. Concepto 2, Dios nos habla por maestros, por los pastores. Concepto número 3, Dios nos habla por medio de las pruebas. Y para serle sincero, aquí es donde no gusta. No gusta. ¿A usted le gustan las pruebas? ¿Las luchas? ¿Las adversidades? Levante la mano. Nadie. Aquí seamos sinceros, iglesia, aquí no nos gusta. No, ¿a quién le gusta pasar por las pruebas? Si vamos a vivir una vida para Dios, hermano, tenga presente de que Dios va a hacer correcciones constantemente en nuestra vida. Dios va a hacer correcciones constantemente en nuestro transcurso de nuestra vida con las pruebas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Entonces, por ejemplo, hermano,
Si vamos a vivir una vida para Dios, Dios se va a encargar. Ni siquiera es el enemigo, amada iglesia. El enemigo anda por allá, por Japón, por París, esos lugares que usted conoce. Por allá. Allá donde se fue de vacación. Por allá anda el enemigo. ¿Sabe dónde anda ahorita? En Qatar, preparándose para el mundial. Sí, anda hasta del otro lado. Pero nosotros, como no sabemos discernir la voz de Dios, no sabemos escuchar la voz de Dios, nosotros llamamos al enemigo y le echamos la culpa al diablo, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Le echamos la culpa al diablo, no, es el enemigo que me está poniendo otra vez esta prueba. Pero el enemigo recuerde que nada más está atento. Si él escucha su nombre, que usted lo menciona, desde allá donde ande, se va a dejar venir. Y fíjese, y aquí está el problema, hermano. Aquí está la forma en que muchas veces nos cuesta salir, vencer ese problema. Es Dios poniendo la prueba, pero como usted ya llamó al enemigo, se le va a hacer más carga, más difícil poder soportar esa prueba, poder salir de ese agujero. ¿Por qué? Porque usted ya invitó al enemigo que andaba por allá. Deje lo que ande por allá, hermano. ¿Para qué lo quiere en su vida? Por eso le digo, es necesario, es muy importante saber reconocer la voz de Dios. El Señor te va a poner, va a hablarte por medio de las pruebas. Amén. Gloria a Dios. Muchas veces podemos ir desenfrenados en nuestra vida y Dios tiene que detenernos con esto. Dios pone esto, hermano, porque usted está desenfrenado, está desesperado, quiere hacer su propia voluntad en su vida y no espera en el Señor, no espera que sea Dios. Se desespera, entonces usted mete su mano. Dicen por ahí, metemos nuestra cuchara. Sí, arruinamos el plan de Dios, hermano. Entonces se vuelve más difícil el camino. ¿Por qué? Porque ponemos nuestra voluntad, hacemos nuestra voluntad, metemos nuestra mano. Cuando el propósito de Dios en nuestra vida es perfecto, pero no sabemos esperar en Dios. Nos desesperamos, nos desenfrenamos, entonces ahí es donde Dios entra. Y nos pone una prueba para poder hacer un alto. Meditar, entonces sí poder escuchar la voz de Dios. Amén. Nos detiene para que le prestemos atención y que Él nos pueda hablar. Amén. Jonás 1:4 dice la palabra de Dios. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, hablando de las pruebas que pone Dios. Amén. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Otra versión dice que se destrozaría el barco. Amén. Otro versículo, Proverbios 3, 11 y 12. Hablando de las pruebas que pone Dios. No menosprecies, hijo mío, aquí es Dios hablando, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama, ¿qué hace? Castiga. Por eso le dije, aquí es donde no nos gusta. Aquí no nos gusta. Porque el padre al hijo, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Usted ama a sus hijos? ¿Usted los corrige, los castiga? Porque si usted no lo hace, hermano, usted los está echando a perder. Es necesario la corrección, el castigo. ¿Por qué? Porque usted los ama. ¿Cuántos queremos lo mejor para nuestros hijos? ¿O usted quiere que les vaya mal? Entonces, porque los amamos, ellos quizá no lo podrán entender. No, tú no me quieres, me castigas, que el otro. Pero no, es necesario la corrección porque los amamos. Amén. Te castigo, te corrijo,
porque quiero cuidarte, te amo, quiero que te vaya bien en todo tiempo. Amén. Proverbios 3, el 12, ok. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo, a quien quiere, ¿verdad? Apocalipsis 3:19. Apocalipsis 3:19 dice: Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Es el Señor. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Arrepentirnos de qué, amada iglesia? ¿Arrepentirnos de qué? ¿Estaremos haciendo la voluntad de Dios? ¿Estaremos haciendo las cosas que le agradan al Señor? Pregúntese. Yo reprendo y castigo a los que amo. Así es que muchas de las veces, hermanos, Dios se va a presentar en nuestra vida en algo que no nos gusta y que podamos confundir que viene del enemigo. Así de fácil. ¿Por qué? Porque no sabemos discernir la voz de Dios, no sabemos escuchar la voz de Dios. Amén. Para un hijo de Dios, no hay nada que ocurra por accidente. Todo lo que a usted le sucede, hermano, es porque Dios lo ha planeado. Volvemos otra vez al concepto. Dios prueba a través, Dios habla a través de las pruebas. Entonces Dios planea, hermano, por una u otra razón para hablar a nuestra vida. No debemos engancharnos con la idea de que Dios no es justo, de que Dios no nos escucha, de que Dios se olvidó de mí, porque yo he escuchado a varios creyentes, cristianos. No, el Señor me abandonó, el Señor ya no me escucha, el Señor no me responde. ¿Usted cree que la palabra de Dios se va a equivocar? ¿Qué dice Jeremías 33:3? Promesa de Dios. Clama a mí y yo te voy a responder y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces la palabra de Dios, amada iglesia, no se puede contradecir. Lo que Dios promete, Dios lo cumple por su perfecta voluntad en nuestra vida. Amén. Entonces, deje de juzgar, de criticar al Señor. El Señor ya no está conmigo, me abandonó, no me escucha. Le pido y le pido y le pido y nada. No veo nada al Señor. ¿Qué está haciendo? Si usted está desenfrenado, está desesperado, porque usted quiere la respuesta ya. Dios no obra así. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Volvemos ahí. Clama a mí, pero medite en el versículo. Clama a mí y yo te voy a responder. Pero ahí dice, ¿cuándo? Dios pone un tiempo, una hora. Ahí está la promesa de Dios, pero no te dice, yo te voy a responder ya, yo te voy a responder mañana. No. Dios va a cumplir su promesa, pero usted no espere de que ya, porque el peor error, hermano, lo que pensamos es de que si yo le clamo, ya el Señor me lo va a dar, a la voz de ya. No, Dios no obra así, pero la promesa se va a cumplir, porque Dios no puede contradecir su palabra, no se puede contradecir la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Es que no se enganche con la idea de que Dios no es justo. Quizá nos preguntamos, hermano, iglesia, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué a mí? ¿Usted se ha preguntado eso? Yo sí. Señor, ¿por qué a mí? Otra vez, ¿por qué? Salgo de una y ya otro problema. Paso ese problema, pero ya viene el otro. En lo natural, hermano, uno dice, ay Señor, ya no quiero nada, quiero aventar todo, ya no quiero nada. Pero volteémoslo a lo espiritual.
Señor, yo confío en ti y yo sé que tú vas a obrar en mi vida. Y tú tienes todo bajo control. Amén. ¿Qué mejor, hermano? La pregunta no debería de ser, Señor, ¿qué me estás enseñando? La pregunta debería ser de esa manera, hermano. En vez de decir, ¿por qué, Señor, otra vez a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí otra vez? Mejor la pregunta debería saber, Señor, ¿qué me estás enseñando? ¿Cuál es el propósito al que me debo ajustar para obedecer? Esa debería ser nuestra mentalidad. Señor, enséñame, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Amén. El silencio de Dios, amada iglesia, y aquí es otra cosa difícil. El silencio de Dios, a veces Dios guarda silencio. Salmos 44, del 24 al 26. Salmos 44, 24 y 26 dice, ¿por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Versículo siguiente. Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Versículo 26. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Pero Dios, mire, en silencio. Dios en silencio. Por eso le digo, aquí es otra cosa que no logramos entender muchas de las veces. El silencio de Dios. Dios está a la expectativa. Dios deja que fluyan las cosas, pero en silencio. Hablemos un poquito de Saúl. Usted conoce la historia de Saúl. Saúl, hermano, iglesia, se impacientó al no recibir la respuesta de Dios. Clamaba y le pedía al Señor y el Señor nada, no le contestaba. Y se volvió, hermano, y aquí está, hermano, lo que nos lleva a tomar decisiones erróneas en nuestra vida, donde nos equivocamos. ¿Qué hizo Saúl al no obtener una respuesta de Dios? Se volvió hacia el ocultismo, hacia la brujería, la hechicería, y aquí viene lo fuerte. ¿Sabe lo que le sucedió a Saúl? Usted conoce la historia. Lo perdió todo, amada iglesia. Perdió la batalla, perdió la reputación y vamos un poquito más, perdió la vida. Por causa de que no supo esperar en Dios. Amén. Se impacientó, se desesperó e hizo su voluntad. Y ahí están las consecuencias. Lo perdió prácticamente todo. Primera de Samuel 28:6. Primera de Samuel 28:6. Y consultó Saúl ¿a quién? A Jehová. Pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Por ningún medio, hermano, le respondió a Saúl. ¿Qué hizo Saúl? Se convirtió, acudió a los hechiceros, a los brujos, a los adivinos, y la consecuencia fue grande, fue grave. Perdió absolutamente todo, incluso hasta su vida. Amén. Pero volteémoslo la otra cara de la moneda. Podemos ver en Mateo un ejemplo, hermano, de la vida de la mujer cananea. Usted sabe esa historia también. El otro lado de la moneda. Y voy a ir invitando a los hermanos de la alabanza. Podemos ver, hermano, el otro lado de la moneda, un ejemplo de fe. Mateo 15, 23 al 25. Mateo 15, 23 al 25. Ponga atención.
Pero Jesús no le respondió palabra, hablando de la mujer cananea. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Verso siguiente. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Verso siguiente. Gloria al Señor. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Pero el Señor no le respondió. Pero veamos, hermano, la diferencia entre Saúl y la mujer cananea. Esta mujer, hermano, no fue como Saúl a buscar a los adivinos, a hacer su voluntad, sino que se humilló a Dios perseverantemente. Ella no fue hablando de los apóstoles que no le trataban bien, ni tampoco se desanimó por el silencio de Jesús, el silencio del Señor. ¿Qué pasó con Saúl? No escuchó, se desesperó, actuó por su propia voluntad. La mujer cananea supo esperar en Dios. Por el contrario, se humilló y Dios la escuchó. Dios la escuchó. Mateo 15:28. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase como tú quieres. Hágase contigo como quieres. Hágase como tú quieres. Lo que me has pedido, que se te conceda. Y su hija fue sanada desde ese momento. Pero podemos ver la diferencia, amada iglesia, que cuando ponemos nuestra propia voluntad, nos desesperamos y no sabemos esperar en Dios, vienen consecuencias graves a nuestra vida. Vienen problemas que nosotros mismos conseguimos. Buscamos los problemas, buscamos estar, que no estemos bien en nuestra vida. Nosotros mismos, por nuestra voluntad, no dejamos que sea Dios el que obre. Deje que Dios lo haga por usted. Sepa esperar, sea paciente y sepa esperar la respuesta de Dios. No se desanime, mucho menos piense que el Señor ya no está con usted. La conclusión aparece en las pantallas. Le voy a invitar que se ponga sobre sus pies. La razón por la que las personas nunca han escuchado hablar de Dios es que ellos nunca se detienen lo suficiente para dejar que Dios les hable. La mejor forma para poder escuchar a Dios es levantarse temprano en la mañana para usar tiempo en la oración y escudriñar la palabra de Dios. Nuestro día está lleno de compromisos y actividades importantes, pero el tiempo con Dios es la cita más importante y vital que puede aparecer mañana en nuestro calendario, en nuestra vida. Gloria al Señor. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios? Entonces Dios nos está hablando por diferentes maneras, diferentes formas, amada iglesia. Prestemos oído a la voz de Dios. Meditemos en lo que Dios nos dice y hagamos la voluntad de Dios, no la voluntad de nosotros. Seamos que sea Dios quien se glorifique en nuestra vida. Dios te está hablando hoy en este día.
Dios nos está hablando que hagamos un alto, que meditemos en su palabra y que tomemos acción conforme a lo que Dios nos está diciendo. No pasemos por alto, hermano, la palabra de Dios.